Bueno, nosotros estuvimos también charlando con un psicólogo hace unos días por aquí. Nosotros a él le estábamos preguntando qué es PNL. PNL es programación neurolingüística. Esta es la segunda parte de la nota que nosotros realizábamos con el licenciado, orientado también en todo lo que es biohack y PNL, y esto nos decía puntualmente respecto de eso: programación neurolingüística. Now, ahora, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Un ejemplo depende cuál sea tu propósito. Sí, Esto, por ejemplo, es algo que me ocurre mucho en lo cotidiano, que es que las personas vienen y usualmente vienen con un objetivo, con un propósito, con un padecimiento, un sufrimiento, algo que quieren cambiar de sus vidas, por lo cual le están pasando lo suficientemente mal como para llamarme. Y de algún modo, si una persona viene, por ejemplo, te doy un ejemplo, Gaby, con un miedo, ¿sí? Un miedo que puede buenísimo, porque tenemos llamarse tantos miedos todo el tiempo que me encanta. muchos. Hoy Sí, vivimos, digo yo, en una suerte de Chernobyl, de sí, películas negativas, en donde estamos todos como muy conectados con esto de todo lo malo que va a pasar y todo lo que ya está ocurriendo y cada vez vamos a estar peor y todavía no tocamos el fondo. Digamos, hay un montón de representaciones hoy en nuestra sociedad y por las cosas que obviamente están ocurriendo en la realidad, que hacen que también nuestras películas mentales, que es con lo que trabajamos en la PNL, estén de alguna forma operando en un modo contraproducente y generándonos estados, por ejemplo, de miedo, de ansiedad, de angustia, de claro. incertidumbre. Entonces, como en la PNL decimos que nosotros tenemos dos formas al menos de procesar y de pensar. Nosotros pensamos, Gaby, con fotos y con películas, es decir, pensamos con imágenes. Nosotros pensamos con sonidos, es decir, con diálogos internos y con monólogos y cosas que nos decimos. Y también nuestro cuerpo es una fuente de información bastante profunda. Pero básicamente cuando trabajamos desde la PNL, yo lo que puedo hacer es intervenir modificando esos pensamientos, y si yo cambio lo que pienso, cambio lo que siento y cambio lo que puedo hacer. Entonces, si vos estás teniendo un pensamiento o una serie de pensamientos que te activan el miedo como emoción, modificando y hackeando esos pensamientos a propósito, trabajando con esos pensamientos, cambiando esas películas que cuando aparecen en tu mente te dan mucho miedo, o esas voces de cosas tremendas que te decís y que usualmente te generan el suficiente miedo, podés empezar a sentirte de otro modo y vas a poder hacer otras cosas y vas a poder cambiar. Es decir, y si uno puede cambiar conductas, luego se transforman en hábitos, y si cambiamos hábitos, construyen nuestra identidad. Entonces Claro. los cambios profundos de nuestra identidad también pueden partir de modificar primero esas películas mentales y esos pensamientos y esas voces con las que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Interesantísimo. Me quedé callada escuchando así porque la verdad que es mágico escucharlo Ujú. de esa manera tan clara, ¿no? Tan didáctica de la forma en que lo explicaste. El pensamiento genera el sentimiento, ¿sí? ¿Te Si seguí cambio bien? lo que pienso, cambio lo que siento y cambio lo que puedo hacer. Esa es la llave, me encantó. Y Esa es la ahí llave. introducimos un poquito en la película esa del PNL, introducimos un poquito el biohacking. Sería que el biohacking sería en este caso hackear un poco el cerebro para pensar lo que uno quiere y sentir distinto, ¿no? Sentir un poco de Exactamente. coraje o de poder en el momento de que uno se siente con miedo. ¿Eh? Exactamente. Qué De hecho, bueno. yo a estas herramientas de PNL las he empezado a denominar. La verdad, estas tienen, por supuesto, sus nombres. Hay un montón de herramientas y un montón de técnicas que uno puede utilizar desde la PNL para que la psicología se vuelva muchísimo más fructífera y más rápida y más eficaz. Yo soy un terapeuta muy resultadista. ¿Sí? Claro. Mi idea es que un paciente salga de acá teniendo un resultado claro y concreto de un cambio. De nada me sirve que alguien diga: mi psicólogo me dijo que a mí me pasa tal cosa por esto y por esto y por lo otro, como usualmente pasa, cuando a veces vienen los pacientes Claro. y te
cuentan historias de años y años de análisis y análisis y análisis, y cuando uno les pregunta, ¿y dejaste de, por ejemplo, tener miedo? ¿Dejaste de estar deprimido? Y te dicen no. Entonces el estado no cambió. Claro. Vos pudiste cambiar tus explicaciones del por qué. Un rótulo, digamos. Te fuiste con un rótulo. Dijiste, soy miedoso, soy inseguro, me falta autoestima, tengo la autoestima por el piso. El nombre que uno en ese momento comprendió de lo que le dijeron. Porque aparte a veces te dicen las cosas y entendés lo que podés también, ¿no? Exacto. Y no cambiaste. Claro. Simplemente tenés más explicaciones de lo que te pasa y quizás la explicación de un terapeuta, pero eso no te genera un cambio en sí mismo. Entonces la PNL tiene un cambio en el foco y directamente apuntamos a qué experiencia estás haciendo vos con tu pensamiento, qué experiencia emocional y cómo la modificamos, ¿sí? Cómo modificamos eso que estás haciendo, porque vos al pensar cosas que te dan miedo, haces el miedo. Vos al pensar cosas que te generan angustia, haces tu angustia. Y ese es un giro, es un cambio en el punto de vista que modificó, yo creo que dos grandes mitos con los cuales, y que son paradigmas con los cuales trabajamos los psicólogos durante muchos años, que tienen que ver, por un lado, con pensar que todos los cambios tienen que ser lentos para ser profundos, y por otro lado, que todos los cambios tienen que implicar sufrimiento. Y son dos mitos que hoy incluso por la neurociencia son totalmente derribados. Si yo continuamente expongo a una persona a que se conecte con las películas malas, con las cosas que te hacen mal, con lo que te genera sufrimiento, con lo que te hace llorar una y otra vez, y con esto no estoy queriendo decir que hay que evitar las emociones, por el contrario, pero digo, si yo continuamente paso las mismas películas, no hago más que reforzar esas redes neurales, esos cableados de nuestro cerebro por los cuales transitan esas experiencias, es decir, las hago más fuertes. Y por otro lado, nuestro cerebro, al introducirse un concepto actual que es el de la neuroplasticidad, es decir, que nuestro cerebro cambia todo el tiempo anatómica y fisiológicamente, es decir, en su forma y en su función, nos da una pauta, que es que nosotros podemos cambiar y muy rápido. Ese es el segundo mito. El inconsciente aprende muy rápido si uno sabe cómo programarlo, si uno sabe cómo reprogramar los pensamientos. Increíble. Y solo tardamos, Gaby, 20 días para generar una nueva red neural. Vos sabés que tenemos un separador de este programa. Separadores son esas partes de los programas que hacen que empiece de un pie para otra nota, música. Bueno, que dice que tardamos 21 días en cambiar un hábito, ¿no? Exacto. Y bueno, nada, me encanta que conecte justo con esto que vos estás diciendo, porque cuando vos hablas de películas, estás hablando del proceso mental, ¿no? Como que estás hablando de ese rumiante que tenemos adentro que nos va repitiendo cosas, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Exacto. Y me parece que, miedo. claro, como que el kit está en poder dominar de alguna manera ese pensamiento, ¿no? Más que tratar de dominar el miedo, que es gigante, hay que tratar de dominar lo que uno piensa en el segundo, meter otro pensamiento, digamos. Exacto, si vos por ejemplo me decís, Marcos, todo el día me digo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y yo te pregunto cómo haces el miedo y vemos la película que cuando vos empezás a hacer en tu mente te da el suficiente miedo, podemos modificar juntos esa película, o también puedo trabajar sobre tu voz, esa voz interna que te está diciendo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y te puedo, por ejemplo, pedir que la cambies junto conmigo por la voz del Pato Donald diciendo tengo miedo, claro, o por la voz de Mickey Mouse, o por la voz de un bebé, o que la hagas muy sutil, o que le subas el volumen a una voz que diga basta. De alguna forma podés hackear y podés modificar esas experiencias que son pensamientos y que te generan todo el tiempo la retroalimentación de tu miedo. Claro, me encantó porque aparte de eso me hiciste acordar una etapa mía universitaria en donde me dijeron una vez que mi primer final, Comunicación 1, me dijeron tenía mucho miedo y bueno, la persona que me tomaba al final era una persona muy seria, así de años en la facultad y todo el mundo le tenía mucho miedo.
Y en definitiva hicimos biohacking, ahora me estoy dando cuenta, o PNL, algo hicimos, porque Sí, mi sí, compañero de estudio me dice, ¿sabes qué? Cuando tengas ahí adelante y diga tu apellido, vos imagínatelo a punto en calzoncillos, a punto de meterse en la ducha. Vas a ver exactamente. que se te pasa todo, me dice. Y vos sabés Te que hicieron PNL, ese PNL, biohacking o lo que por fuera, supuesto. lo utilicé siempre y funcionó muy bien, increíble. Excelente, es Increíble. espectacular, porque vos ahí estás utilizando y cuanto más utilices algo que nosotros le llamamos tu VACOG. VACOG quiere decir visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Todos los Si vos sentidos. Exactamente, todos tus sentidos. Cuanto esas películas más BACOG tienen, Sí, más componentes visuales, más más reales son. componentes auditivos, y si vos las sabés poner en movimiento, por ejemplo, hablándote con gerundios, con ando, yendo, si yo te empiezo a hablar en ese lenguaje, que no es ni más ni menos que el lenguaje inconsciente, en tu mente y en tu cerebro, especialmente en una zona del cerebro que se llama cerebro reptiliano, que tiene más de Sí, 100 millones de años y es el que compartimos con un cocodrilo, con una tortuga y también con una paloma. Es decir, es un cerebro muy, muy primitivo que maneja todos tus movimientos involuntarios, tu respiración, tus instintos. Es el que se ocupa de todo lo automático que hace tu organismo, que tus órganos funcionen. Esa parte de tu cerebro, cuando ve una película en movimiento, inmediatamente informa a todo el cerebro de que eso es real y de que está ocurriendo. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, Gaby, ¿qué se te dispara a vos si yo te digo el caballo está trotando? Si se te dispara una película o si se te dispara una foto, ¿qué se te claro. dispara? Sí, sí, que se me dispara el caballo, una película, no tengo duda. Es una Un película y si caballo yo al te digo, galope viene desbocado, mal. exacto, mirá ¿Eh? cómo le empezaste a poner el backup. Y si yo Sí, te digo, y mientras te vas representando cómo el caballo va trotando y su viento de frente le va pegando en el hocico y ya estás conectándote también con cómo el sol va bajando en el horizonte y cómo el sonido del tuk 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 tuk, qué ves cómo se tranquilizante. levanta el polvo y te Sí. pregunto de golpe, Gaby, ¿de qué color es tu caballo? ¿Blanco? Muy bien, hay un porcentaje muy alto que eligen el blanco. Eso en tu cerebro, si yo te hubiese metido adentro de un resonador magnético funcional, que es Sí. esa máquina que nos permite ver la actividad del cerebro, no tengo forma de distinguir si vos lo viste realmente o si fue una representación Eso, mental. eso es No, fantástico.